caso hay algunos cambios con respecto a lo que hemos estado desarrollando hasta ahora. Aparecen básicamente todas las resistencias que aparecen en una estructura, diríamos, básica de amplificador diferencial, o sea, todas las resistencias que aparecen en un circuito básico. En este caso se conoce la corriente que pasa por lo que es la resistencia RE. Si quieren la colocamos o no la colocamos, pero puedo colocar el símbolo si ustedes quieren, pero no le voy a dar valor. Y tiene una característica el circuito que está desbalanceado. La resistencia RB1 es diferente a la resistencia RB2. Sus valores son distintos. Si los valores de RB1 y RB2 son distintos, o los valores de RE1 y RE2 son diferentes, o los valores de RC1 y RC2 son diferentes, el sistema está desbalanceado. Recuerden que para que el sistema esté balanceado tiene que ser totalmente simétrico. El lado izquierdo totalmente simétrico del lado derecho. En este caso no ocurre eso, por lo tanto el sistema no está balanceado. O sea, por lo tanto, ya depende del lado que lo analicemos, da resultados diferentes. Sí. Y las corrientes de un lado son diferentes a las corrientes del otro lado. Por supuesto, en el nodo central, podríamos decir que siempre hemos llamado nodo A, se sigue manteniendo la regla porque es un nodo, de que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. O sea, por lo tanto, si conseguimos una corriente que pasa por ahí, podemos restarle esta y sabemos el valor de la siguiente. Sí. Wow. Matemáticamente eso es cierto. Acá estaría circulando IC1 y IC2. Se supone que estas corrientes son diferentes. IE1 y E2. Y aquí igual la suma de IE1 más IE2 debe dar 2.5 mA. 2.5 mA. Lo que sí es también cierto es que IE1 y IE2 no son iguales. Claro. No deben ser iguales. Y cuando hagamos el cálculo va a ver la diferencia. Por supuesto, normalmente cuando el desbalanceo lo producen las corrientes de base, o mejor dicho, las resistencias de base, que afectan la corriente de base, como la corriente de base es muy pequeña, la diferencia es muy pequeña. O sea, la diferencia que vamos a obtener entre estas dos va a ser muy pequeña. Si el desbalanceo se produce en estas dos resistencias, que es donde se determina la corriente que debemos calcular en D6, entonces ahí sí se nota más la diferencia. Pero como es en la base, la diferencia va a ser un poquito menos. Igual, se hace el análisis en DC, debemos obtener las corrientes de emisor para determinar la resistencia RE pequeña. En este caso, 2 RE. RE1 y RE2 tienen que ser diferentes, porque las corrientes de emisor son diferentes. Tal como hemos dibujado hasta ahora todos los circuitos, volvemos a dibujar el circuito equivalente. El circuito equivalente en DC, por lo tanto, la fuente de corriente alterna debemos cancelarla, eliminarla, cortocircuitarla. Y el terminal inferior de RB1 queda conectado a tierra, igual que RB2. O sea, queda la misma estructura, aunque no necesariamente los mismos valores. Dibujamos el circuito equivalente.
sea, la diferencia entre el circuito original y el circuito en DC es que no tiene la fuente en corriente alterna. Esa es la diferencia. La idea es determinar estos dos valores, los valores de estas dos corrientes. Por aquí estaría pasando una corriente que es IB1. Y por aquí estaría pasando otra corriente que es IB2. IB2. Cuando hacíamos el análisis en DC de los circuitos anteriores, nosotros partíamos de una de estas tierras, simplemente hacíamos el recorrido a través del transistor, la resistencia esta si existía o no, la otra resistencia que aparecía acá, dependiendo si era modo común o modo diferencial. Si era modo diferencial, esta resistencia no se tomaba en cuenta, y si es modo común, sí se tomaba en cuenta. Esa es la diferencia entre esos dos análisis. En este caso, debemos hacer un recorrido de esta forma, partiendo acá, pasando por este transistor, esta resistencia, este transistor y esta otra. No podemos pasar jamás por aquí, esta es una fuente de corriente. Nosotros estaríamos haciendo una sumatoria de voltaje, y si pasamos por aquí no podemos sumar voltaje más corriente. Además, el análisis del circuito dice que cuando una corriente aparece, una fuente de corriente entre dos mallas o entre dos circuitos, eso es aplicar Superposición. y eso es lo que hay, una supermalla. Porque realmente aquí habría un circuito acá que podemos hacerlo y otro circuito del otro lado que podemos analizarlo. Pero entonces tendríamos esto que está intermedio, no podemos pasar por ahí. Claro. No podemos pasar por ahí. Tendríamos que hacer el recorrido por todo el borde de las dos mallas, que sería el que les acabo de indicar. Partiendo desde tierra y cerrando a través de tierra del otro lado. En este caso tendríamos más menos, más menos, más menos, menos más, más menos aquí, y aquí menos más. ¿Así? Ujú. ¿O así? No. Menos abajo. Ah, sí. Y hacemos el LKB. RB1 por IB1. Más 0.7 base emisor. Más voltaje base emisor 1. Más RE1 por IE1. IE1 Menos menos R2 RE2 RE2 por IE2. menos voltaje base emisor 2. Menos voltaje base emisor 2. más Más R2 o menos. No, es más, es más. Entramos por el positivo. ¿Seguro? Vamos a ver el sentido de Pero la corriente IB va a subir. Entra por el negativo. O sea, ¿Verdad? Entran y se encuentran Sí, en el punto medio. IB2 entra por el negativo. Ujú. Por eso. IB2 entra por el Esta es negativo. igual a esta, por lo tanto se Se cancela. cancela. IB1 aquí, IB2 esta, son diferentes. Ujú. IE1, IE2 diferentes. Una ecuación que tiene 4 incógnitas. Tenemos que por lo menos reducirla a 2 incógnitas. Me imagino que de la fuente de corriente vamos a sacar otra ecuación. Podemos sacar una de ahí, entonces, ¿y las otras dos? Buscar. Hay que buscar. Simplemente hacemos una transformación aquí para que nos queden dos ecuaciones. ¿Podemos escribir IB en función de IE, sí o no? Sí. Ajá. IB sería igual a qué? y es sobre beta. IE sobre beta. Eso quiere decir que nosotros podemos aplicar esto acá y lo llevamos a dos ecuaciones. O reemplazar A dos variables, perdón, a dos incógnitas. ¿Por qué es IE sobre beta? Porque beta es Porque beta de la- porque IE es beta por IB. ¿No es esta la fórmula original? Mm, Al despejar de aquí sí. IB, simplemente beta pasa Sí. a dividir.
Y nos interesa es sustituir IB en función de IE, porque es la que nos interesa calcular. Claro. La que nos interesa calcular es IE, no IB. Claro. Entonces la sustitución se hace de acuerdo a la conveniencia. Profe, usted normalmente cuando trabaja siempre trabajas así, ¿verdad? Con IE igual a beta, porque usted sabe que ya... Puede ser beta más 1. Por eso. Ustedes quieren, Pero en los exámenes nosotros podemos usar eso. puede ser esa o puede ser beta más 1, lo que usted quiera. Ok, listo. De todas formas, eso la diferencia en los decimales va a ser mínima. Sí, es mínimo, por eso. RB1 multiplicado por IB, pero IB es IE sobre beta. IE1 sobre En beta. este caso es IE1 sobre beta. Más RE1 por IE1 menos RE2 por IE2 menos RB2. RB2 que multiplica IE2 sobre beta. a IE2 sobre beta. Igual 0. Factor común entre estos dos. Factor común entre estos dos. El común entre estos dos es La IE. Ajá. IE1. Factor común. RB1 sobre beta. RB1 sobre beta. Más RE1. Más RE1. Menos. Factor común entre estos dos sería IE1. IE2. IE2. Estoy tomando el signo menos también como factor común, para que lo que me quede dentro del paréntesis sea positivo. Eso depende, eso es matemática. Si usted lo hace, coloca aquí positivo, los dos signos aquí serán negativos. Nos queda aquí RE2 más IE2 sobre beta. RB2 sobre beta. RB2 sobre beta, RB2 sobre beta. igual 0. Conocemos todos estos valores. Sí. Por lo tanto, podemos tener una ecuación con solamente dos incógnitas. Ahora sí podemos sacarla de IE1, RB1 que vale 5K 5K sobre sobre 80. 80, 80. más R1. 1K 1K. menos IE2 1K 1K. más 1K 1K sobre 80 sobre 80. igual 0. Esto sería 5000 sobre 80 más 1000. 1062.5. ¿Cuánto queda aquí? 1062.5. 1062. Puedo escribir 1.62K. 1.062. 062. Ah, es 062, o sea 1.06. Ajá. Sí. Ajá. 6K. K por IE1 IE1. menos, allá queda Queda 1012.5. Sería 1.01. 1.01 101. K Pero ahí falta poner el. IE2 igual 0. ¿Falta qué? No, perdón. Ya, así queda. Esa sería nuestra primera ecuación de un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. La otra ecuación sale de aquí del nodo. La suma de estos dos nos debe dar 2,5 miliamperios. Correcto. O sea, IE1 más IE2 igual a 2,5 miliamperios. 2.5 por 10 a la menos 3. Y luego se resuelve el sistema de ecuaciones. Como ustedes quieran. Con la Reducción, calculadora. igualación, sustitución, Gauss-Jordan, determinante, calculadora, de esa que hace esos pequeños que tienen ustedes. La HP. Yo no estoy evaluando el sistema de ecuaciones. A mí lo que me interesa son los resultados que obtengo. Incluso la CASO la hace, porque la CASO hace la Sí. de 3×3. Entonces serían 1060, 2.12. 1012, los coeficientes, el otro es 1, 1 y 2.5 por 10 a la menos 3. 2.05. Eliminando IE2. 1.2 miliamperios. Ajá. IE1. 1.2 miliamperios. miliamperios. Entonces sería también 1.2. Sí, es lo mismo. 1.28 y el otro sería 1.22. Ah. 1.21 1.21. y el otro
1.28 miliamperes. Por eso le dije que la diferencia va a ser muy poquito. Es muy poco porque La más grande es Y2, ¿no? la sea, variación así te digo. está en la base y no en el emisor. Listo, pues. Sí, lo que pasa es que yo pongo, yo redondeo, pero. 1.22. RE1, 26 milivoltios sobre IE1. 26 milivoltios sobre 1.21 miliamperios. RE2, 26 milivoltios sobre IE2, que sería 26 milivoltios sobre 1.28 miliamperios. 20. No, no, ese es el de abajo. El de arriba El de arriba no, 21.48. ese de abajo 20.3. 20 puntos. 3 ohmios, fíjate. 21.48. Tenemos las dos resistencias que necesitamos con el modelo en sí. Voltaje es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. En este caso es salida 1. Luego, si nosotros nos están pidiendo este factor, es simplemente despejarlo de aquí y multiplicar la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada, en este caso, sería 20 milivoltios. Entonces, si la ganancia nos da 10, por decir algo, sería entonces la salida, ese valor sería 200 milivoltios. La señal alterna, pero debe estar neutralizado todo lo que es DC. Si neutralizamos DC, eso quiere decir que debemos cortocircuitar las dos fuentes de voltaje que están allí. Pregunto, ¿esta variable es DC o es C? DC. DC, ¿qué hago con esta variable? Se abre. Porque eso es lo que dice el análisis de circuito. Cuando se trabaja con análisis de circuito y se va a trabajar en AC, dice si hay fuentes independientes, las de voltajes deben ser cortocircuitadas y las de corrientes deben Abrirse. abrirse. Por lo tanto, nosotros abrimos estas fuentes y cortocircuitamos eso y es lo que vamos a dibujar. A partir de eso sería nuestro circuito equivalente. Si trabajamos con aquel, ya este es aquel mismo. O sea, ya no nos interesa este, voy a borrar acá para dibujar aquí el circuito equivalente. Pero es que ese tenía los datos. Ya están copiados eso. Como yo he dicho hasta ahora, yo siempre dibujo primero los transistores y luego lo demás. Modelo así. Aquí sí debemos colocar todos los índices. Pues tenemos valores diferentes.
los dos transistores, el modelo simplificado de los dos transistores. Comenzamos entonces una unión entre emisor 1 y emisor 2 a través de dos resistencias. Dos resistencias de colector que por su parte inferior están conectadas a cada uno de los colectores. La RC1 está conectada al colector 1, la RC2 está conectada al colector 2 y ambas por el otro lado están conectadas A tierra. Ground. Buscamos el punto C1, dibujamos la resistencia RC1 conectada a tierra y la resistencia RC2 conectada también a tierra. Esta es la salida BO1, esta sería la salida BO2. La base de Q2 está conectada a tierra a través de una resistencia. RB2. Y la base de Q1 está conectada a tierra a través de una resistencia y de una fuente, que para nosotros es PSUI, ¿correcto? No tenemos nada acá porque es un circuito abierto. Por lo tanto, ese sería el circuito equivalente. Tenemos el circuito equivalente y lo que queremos calcular es el voltaje de salida de uno de los transistores. Entonces tenemos que calcular la ganancia de voltaje de ese transistor. Y la ganancia de voltaje la obtenemos mediante el cociente de dividir VO sobre VI. En este caso, VO1 entre VI. Veo uno. VO1 será igual a menos RC1 por BT. RC1 por beta IB1. Y luego tenemos que obtener la ecuación de BI. BI sería mirando desde aquí, o sea, mirando desde acá, saliendo de este punto que es tierra, pasamos por la resistencia 1, 2, RB1. 3, 4, 5, 6, tierra. Wow. 6 términos en ese recorrido. Pero BI no lo teníamos. O sea, primero tenemos O sea, que... una cosa es tener un valor y otra cosa es determinar la expresión que nos permita calcular el parámetro que queremos calcular. Sí. Si yo sustituyo BI por 20 milivoltios, ¿qué hago con estos dos valores? ¿Cómo lo calculo? Pues me faltan dos valores, o sea, o me falta por lo menos Claro. uno de estos valores. Claro. Uno de estos valores. O sea, lo que hay que hacer es hallar la ganancia Ahora, por si separado yo divido primero. aquí entre estos, ¿cuánto vale? O sea, vamos a suponer, yo tomo esto y digo BI es igual a este valor 20 y tomo esto. Ajá, este lo conozco y este. No. Cuando se hace una relación de ganancias, siempre se busca que los dos términos, tanto el numerador como el denominador, queden en la misma función, con la misma variable. Y la variable aquí es IB1. Quiere decir que la expresión que nosotros tengamos aquí debería estar todo en función de IB1. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir cancelar ese factor, que es la variable. Pudiese cancelarse este como se ha ocurrido en los casos anteriores, pero pudiese no cancelarse. Eso depende de la ecuación que nos resulte. Pero lo que sí debe eliminarse es la variable, en este caso es IB1. Para quedar en función de IB1, podríamos sustituir donde dice beta por IB2 y usar la ecuación que utilizamos aquí en DC para. O sea, en IB2 sustituimos y ponemos. Eso. ¿Pero cómo qué? ¿Qué No, es esto? ¿Qué es tengo esto? un poquito, vaya.
O sea, nosotros tenemos una ecuación que iguala a IB1 Porque te igual a escuché, B. pero no te entendí. O sea, sí. Déjame tirarme, que todavía no sé lo que es. No sabes lo que vas a Reemplazar en decir. función No sabe lo que está de... diciendo, pero O lo está sea, diciendo. nosotros Profe, tenemos una ecuación en la que tenemos IB1 y tenemos IB2. ¿Es cierto? profe, reemplazar IB en función de IE. Te quitaron la eliminación. Sí, porque es IE1. O sea, tenemos que hacer todas las sustituciones que tú te puedas imaginar para que nos quede en función de IB1. Sí. O sea, Sí. todas las sustituciones que sean válidas. Ajá. Todas las que sean válidas para que nos quede en función de IB1. Entonces tenemos que ir haciendo, primero tenemos la expresión, tenemos que buscar la expresión. Para que no quede Y después entonces tenemos que ver, ajá, esta debe quedar, esta no, esta tenemos que transformarla. No, pero la que conectaba los dos era IE, no era IB. Ese fue el detalle. Entonces tenemos que hacer una expresión que nos quede todo en función de primero de corrientes de base y después ver las conversiones que podemos hacer. O sea, todas las sustituciones que podemos hacer. Pero nos va a quedar una ecuación parecida a esta, porque básicamente vamos a tener que pasar casi por los mismos puntos. Con la diferencia es que ahora no tenemos voltaje base emisor, porque no estamos en DC. Claro. Es simplemente una sumatoria de voltaje. Vamos a empezar a escribir la ecuación como resulta original y después vemos los cambios que podemos hacer. ¿Correcto? Comenzamos aquí. Al revés por IB1, ¿verdad? Ujú. Eso sería BI. BI. O sea, comienzo aquí. BI. BI igual. IB1. Más. Beta. Beta RG1 por IB1. Más. R1. R1 y E1. Menos. ¿Seguro? Ah, no, sí, no. No. Ahora voy en serie, voy con todo eso. Sí, es en serio. Voy con todo esto en serie. Ahí sí la IE sería igual. Todo es positivo. Todos los términos son positivos. Aquí nuestra IE sería igual, ¿no? Sigo escribiendo. Aquí. RE2 por IB2. IE2 más. IE2, perdón. IE2. Beta. Perdón, aquí, estoy aquí. Profe, Voy con este. profe, el RE1 lo puso con IB1 y es con IE1. IE1. Este Ajá. R1. es IE1. IE1, ajá. Ya estoy haciendo la transformación de una vez. Pero se come el beta también. Sí. Esta por Ajá, eso. Ve aquí. Beta R y B. Beta RE2 por IB2 más RB2 y R2 y B2. IB2 igual 0. Ahí donde están los 6 términos que nombré. Sí. ¿Y queda? Básicamente 7 con BI, ¿no? Claro. Que es el punto de partida, es lo que estamos, es la expresión. ¿Y quedan todas positivas? Sí. O todas positivas o todas negativas. Depende de si vas de aquí para allá o de allá para acá. Si es de tierra. Me imagino que las IE son iguales. IE1 e IE2 No. igual. No, No, Son son, diferentes y tenemos son que diferentes. conocer Y ya tengo los los valores. valores. Podemos hacer transformaciones, ¿no? Sí. O sea, lo que de pronto quiso decir. Lo que intentó. También podemos sacar factor Beta común. es igual a IC sobre IB original. O sea, esa es la ecuación original. Sí. Pero esto es aproximadamente IE sobre IB. Porque esta es aproximadamente igual a esta. Sí. Correcto. Y si a nosotros lo que nos interesa que aparezca es IB, ¿no es así? Sí. Entonces, o hacer una transformación donde nos aparezca IB, tenemos que despejar de aquí IE. O sea, todas las IE son igual a beta por IB. O sea, la IE es igual a beta por IB. En términos generales, no me estoy refiriendo ahí ni al 1 ni al 2, en la ecuación general. Si es así, nosotros podemos sustituir esto en función de IB y podemos sustituir esta en función de IB, que son las únicas que no están en función de IB, que están en función de IB. BI igual RB1 y B1. Beta RE1 y B1.
más RE1 por beta y B. Beta y B. Beta y B1. Y B1. Más RE2 por Beta y B2. beta y B2. Más Beta RE2 RE2 y B2. por IB2 más RB2 por RB2 y B2. IB2 igual 0. Ya tenemos todo en función de corrientes de base. O sea, ya nos estamos acercando a lo que queremos. Ahí podemos sacar el factor común en la jugada. Ujú. Podemos sacar factor común. Y B1 e IB2. Aquí tenemos IB1, aquí tenemos IB1, aquí tenemos IB1, ¿verdad? Aquí tenemos IB2, IB2, IB2. Ahora, ¿qué relación puede haber entre IB1 y IB2? ¿Yo puedo decir que son aproximadamente iguales? Sí. No creo. Estos son bastante cercanos y las corrientes de base son en función de micro. Son en función de micro. Aproximado. Son pequeños. O sea, son pequeñitas y muy cercanas una de la otra. Claro. La variación no es significativa. O sea que a nivel de análisis de circuito se puede decir que son aproximadamente iguales. Son valores muy pequeños. Son aproximadamente iguales, porque son valores muy pequeños. Todo esto sería IB1. Factor común. RB1. R1 por beta, R2 por beta, beta RE, RB. O sea, podemos sacar dos o uno solo si queremos. Esto sería RB1, ¿no es? Más Beta beta R1 más R1 por R1. beta R1. R2, ¿no es? Sí. 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 R mayúscula. Ya, vamos por orden. Aquí esta, ¿no? Estoy aquí. R mayúscula. Beta R. RE1 Sí. más Beta R2. beta mayúscula. No, mayúscula. mayúscula Ajá. RE2 Más beta RE1. RE2 más RB2. RB2. Beta no es común en todo. No, pero No. otro en medio sí. Sí, o sea, ¿lo podemos tomar o no? Depende. Podríamos decir B sub I igual Y ve. a y B Uno. 1 que multiplica RB1 RB1 más RB2 Que multiplica. más beta que multiplicar el vector de la a nosotros, a todas las resistencias restantes. Sí. R mayúscula 1, R2 y R2. Y ya tenemos el factor de BI. Ya podemos dividirlo entre BI porque ya podemos cancelar esto. Ganancia de voltaje 1. VO1 sobre BI. Menos RC1 1 por beta y B. por beta. Beta y B. Y aquí tendríamos IB1 que multiplica. Voy a hacer en paréntesis porque, bueno, no. Corchete. RB1 más RB2 2 más beta por RB. Beta RE1 minúscula más R2 minúscula. R1 R1 mayúscula, R2 mayúscula. este cancela este. Ujú. Beta es 80 multiplicado por 12K. 12K. ¿Cuánto valían las dos resistencias estas?
La primera sí, Primera 5K y 1K. Ajá. Esto es 80 que multiplica esto que era muy pequeño. Era como R1 era 20 punto qué? 20.3. 20.3 R2. Ya. Ohmios. 21.48 y 20.3. Sí, bueno. El orden de los factores. ¿Así? Sí. R1 es un K y R2 K más K. Sí. Esto va a dar la ganancia voltaje. 960K. Ahí hay ohmios y K, ¿no? Ahí se Sí, selecciona sí. ohmios. Más 23 más 21. 0.28. 0.28. Los dos últimos son que un K y un K. Sí, hay un K. Estos son ohmios. Ujú. 80 por 12, ¿cuánto Ahí me es? da todo 5.66. ¿Cuánto da 80 por 12? 960K. 960.000 el de arriba. Esto sería 6K. 6.000 más. Y esto sería 80 que multiplica 2K, serían 2000 y esto da 41.7. Sí, 2041.7 más o menos. 2041.7. 41.7 Ohmio. ohmios. 163.3K. O sea que esto sería 2.04K. Ajá. Sí. 2.04K. Y la multiplicación de 80 por 2.04 da 16.31. Y ¿Cuánto da por mí? 160.3K. 160, El 80 pico, 0 punto tal. Bueno, la diferencia de los resultados da la diferencia de las notas. Ya. A mí el total 5.66. O sea, Menos 5.66. O sea, mientras más diferentes sean las notas, quiere decir que hay más desastre. ¿Por qué? Porque se supone que es un solo resultado. Menos 5.67. Menos 5.67. Menos 5.6. Sí, menos 5.6. O 5.7. Yo de todas formas, yo les decía a ustedes que yo acostumbraba a escribir lo que me dictaran, ¿no? Menos 5.6, esa Vos es la sabés que eso ganancia. tiene un botón para hacer Para fracciones. determinar la salida tenemos O sea, que yo lo hice multiplicar todo los 20 junto, milivoltios con una por eso. fracción aquí. Sí, con ese. Ajá. 20 Ese milivoltios mismo. por eso nos daría 100 y pico, 100 Nos da 100 milivoltios, más o menos. 100. O sea, la ganancia de voltaje 1 es igual a VO1 sobre VI. Ajá. Y Eso de ahí se implica que despeja VO1 VO1. va a ser la ganancia de voltaje multiplicada por el voltaje de entrada. Esto es menos 5.6 por 20 ¿Ah? milivoltios pico a pico. 13 milivoltios pico pico. Menos 113 milivoltios pico pico. Menos 20 por 113 10 milivoltios pico pico. Esto indica que la salida sería 113 milivoltios desfasado 180 grados. Correcto. Pero está ahí pasando así. Estamos volando. No, mano, yo no quiero volar. Esta es la misma cosa que está. ¿Cómo? Esta es la misma cosa que está. Quisieras. ¿Cómo? Chispas. Diferenciar O sea, diferenciar modo común y desbalanceado. Una cada uno. Y coloco uno de cada uno, termina el sábado. Chispas. Más o menos sería uno solo. Posiblemente sea un solo ejercicio. Ah, un solo ejercicio. Ok. Ah, ya. Ah, ya. Ah. 5 veces mayor. Y el negativo indica Hay que leer full esos PDF. Hay que leer esos PDF.
para estar preparado. Pero la ganancia dio 5.6, o sea que es mayor. Lo interesante son los detallitos, como que no, o sea, como vamos a igualar estas dos corrientes de base. Para que Eso no lo sabía. O sea, lo suponía, pero no estaba seguro. Son cosas que uno supone, pero uno no se atreve a hacer. Exacto, porque es como que, vértale. Y si luego no da. ¿Cómo? Ah, broma, ¿verdad? Sí, ahí va BO1, no AB1. Profe. Bueno, ahorita lo que venga le digo. ¿Qué hora es? Ay, ahorita salimos. La práctica 1 creo que está el PDF en la plataforma. Hay que ver a ver qué es lo que hay que traer. Aquí está el pana Pelé, ¿ves?